No solo te voy a mostrar todas las tartas que han salido, sino que también te diré cuándo salieron y toda la información posible de las tartas. Estas son todas las tartas que han salido en Clash of Clans, desde la más antigua hasta la más reciente. La primera tarta de aniversario que dieron, curiosamente, fue hasta el 5º aniversario del juego, exactamente a partir del 2 de agosto de 2017, y salieron 4 a 7 por aldea. Esta tiene un diseño de tarta bonito y novedoso para la época. Cuesta 25.000 de elixir eliminarla y la recompensa que te da son de 75.000, o sea que no vale la pena quitarla. La segunda tarta la dieron el 2 de agosto de 2018 y es obviamente la del 6 aniversario. Esta tarta es morada y un poco diferente de detalle que la anterior. La anterior no tenía un pedazo, en cambio esta sí la tiene, pero está cortada, así como un amigo. No, esperen. Para eliminarlo cuesta 25.000 de elixir, y también que el anterior año esta solo da 75.000 de elixir después de eliminarlo. Bien, salían entre 4 a 7 tartas por aldea. Un año después, obviamente, para el aniversario número 7 no dieron tarta. No, pero dieron esto. Se llama sorpresa por nuestro 7º aniversario. Qué nombre más redundante. Literal, imagínense a un güey que le dijeron: oye, ¿cómo podremos ponerle? ¿Qué nombre le pondríamos a este para que sea una sorpresa del 7º aniversario? Y el vato, pues una sorpresa del 7º aniversario, ¿no? O sea, trabaja más que los de Moyap. Nah, no es cierto, perdón por ese chiste. Costaba 7.777 eliminarlo, y después de esto te daba 77.777 de elixir. Esos son demasiados 7. Empezó a salir a partir del 2 de agosto de 2019 y salieron entre 4 a 7. Era un globo en una caja, o sea, tenía animación y era bonito, pero yo hubiera preferido una tarta porque obviamente es lo clásico, ¿no? Ahora pasamos a 2020. Obviamente a partir del 2 de agosto de ese año salieron entre 4 a 7 tartas del 8 aniversario. Estas eran amarillas y tenían un 8 con una gema, o sea, era una gema que tenía forma de 8 más bien. También junto a esa tarta regalaron la estatua del 8 aniversario que venía en el pase, si no estoy mal. Déjenme ver si la tengo por aquí. Sí, aquí está. Era el mercader con un pedazo de la tarta. Costaba 8.888 de oro quitarlo y te daba 88.888 tras hacer eso. Después, en 2021, a partir del 2 de agosto de ese año, dieron la tarta del 9 aniversario, y esta vez dieron 9 tartas, muchas tartas la verdad, y como de costumbre costaba 9.999 quitarlo, y te doy 3 segundos para que adivines cuánto daba de recompensa. Así es, daba 99.999 de elixir. Apuesto que adivinaste. Para el 2 de agosto de 2022 salió la tarta del 10 aniversario. Esta belleza tenía una X haciendo referencia a la nueva versión de Twitter. No es cierto, era el 10 aniversario obvio. ¿Qué más podría ser? X vida. No, esta tenía una animación. Si la tocabas se asomaba un bárbaro épicamente haciendo la pose de Cis. Vale 10.000 quitarla, y te doy 3 segundos otra vez para que adivines cuánto daba. Así es, daba 101.010. No adivinaste, ¿verdad? Supercell troleando. Salieron entre 4 a 7 por aldea, una de las mejores tartas a mi parecer del juego. Ahora vamos a 2023, donde la tarta del 11 aniversario que salió es esta. Miren nomás esta animación, 7 palabras, esencia. Muy bueno la verdad, y si está buena siempre hay que conservarla, no la eliminen de ustedes. Y también la tarta. Gente, a mí se me olvidó grabar cuánto es lo que cuesta quitarlo y cuánto es lo que da, así que tuve que buscar un video mío del 2023 en el que hablo de esta tarta y muestro cuánto da si lo quitamos. Bien, vamos a quitarlo para ver qué nos da y si vale la pena. Yo les hago un spoiler porque llevo quitando todas las tartas desde que salieron. He hecho tantos videos quitando obstáculos y siempre digo lo mismo y lo vuelvo a decir. Yo creo que no vale la pena quitarlo porque estos obstáculos son de colección, ya no vuelven a salir, solo te salen 2, 3, 4 o hasta 5. Una vez salieron 9, pero ya no vuelven a salir. A ver cuánto nos dio. Voy a dejar la captura de cuánto nos dio porque no lo vi bien. En 2024, esa vez desde el 1 de agosto, dieron la tarta del 12 aniversario. Miren esta pedazo animación, está increíble.
increíblemente increíble. Salieron entre 4 a 7 tartas. Quitarla cuesta 1200 y daba 12.000 de oro, convirtiéndola en la que menos recompensa da al quitarla. Y también esta tiene una animación al quitarla. Después de que la eliminas, hace esto y después se va como Thanos haciendo su animación de supongo que se acabó. En realidad nunca dijo eso. What the fuck, el efecto Mandela. Ahora sigue la tarta que dieron en 2025, justo en agosto de 2025, iniciando el mes. Es la tarta del 13 aniversario, que tiene un diseño muy genial que me encantó, ya que es un diseño de Clash Agama, ya que esa es la temática de agosto de 2025. Incluso vino un paisaje genial del 13 aniversario basado en Clash Agama y también una skin de luchadora real increíble. Las tartas tienen una animación increíble cuando los tocas. Esta es la tarta más barata de eliminar, costando solo 13 de oro, pero da la humilde cantidad de 13.000 de oro cuando lo quitamos. Así que yo creo que pues esta ya no vale la pena quitarla, ya que da poco y aparte es para colección. Y hasta el momento son todas las tartas que han salido. Si quieres quitarlas porque te estorban, piénsalo 2 veces, ya que existen palas para moverlas, están en el pase o también las venden en la tienda del mercader. Si te gustó el video, deja tu like y hay más videos por aquí, uno a la derecha, otro a la izquierda, y si te quieres suscribir está en medio. Y nos vemos, suerte, toma mucha agüita porque es muy importante, haz un poco de ejercicio y pórtate bien, camarada.